Bueno, muy buenas. Estamos hoy con un compañero muy especial, con el profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad de León, Enrique Javier Díez Gutiérrez, pero para todos los que le conocemos es Quique, un gran investigador y un gran, no solamente profesor, sino activista por la educación pública, que lleva años militando, haciendo actividades y además escribiendo y investigando por un mundo mejor, una persona honesta y generosa y a la que tengo el enorme placer de entrevistar para hablar de su nuevo libro, Pedagogía Antifascista, que acaba de salir en la editorial Octaedro. ¿Cómo te encuentras, Quique? ¿Qué tal? Muy bien, sobre todo en esta primavera que es un poco trágica con la situación internacional, pero creo que es un momento más que oportuno para hablar justamente de antifascismo. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo y felicitarte en primer lugar por este extraordinario y necesario libro. Quería empezar preguntándote por qué el libro, por qué publicar un libro con un título aparentemente provocativo, ¿no? Como es el concepto central que has elegido para el libro, que es Pedagogía Antifascista. ¿Por qué este título? Creo que es urgente y necesario que todo el sistema educativo, la comunidad educativa y también los profesionales de la educación demos un paso adelante y nos plantemos y enfrentemos con el nuevo fascismo. El neofascismo está inundando las aulas y ha desatado una guerra contra los derechos humanos, contra la democracia, contra la inclusión, contra los valores y los principios básicos que hemos acordado la sociedad y en los que educamos a las nuevas generaciones. Por eso creo que debemos combatir el retorno de esa peste, como diría Camus, esta enfermedad del neofascismo que cuenta con la capacidad de destruir la democracia en nombre de la propia democracia. Desde luego, muy bien traída además la referencia que a mí, en mi opinión. Estamos, por lo tanto, ante un libro, por lo que hemos podido ver, que tiene un doble propósito. Por un lado, es un libro preventivo y al mismo tiempo es un libro proactivo, podríamos decir, contra el fascismo, ¿no? Ante la situación que definías tanto en España como en el conjunto del mundo. Efectivamente, Pedagogía Antifascista es una reflexión de urgencia y de compromiso ante el actual auge del neofascismo y su progresiva normalización por una parte de la sociedad. Mientras que otras democracias como la italiana o la francesa se fundaron sobre el paradigma del antifascismo tras el genocidio nazi, la España, al menos en España sí lo hemos vivido, lo hemos hecho sobre el mito de la superación y el olvido del pasado franquista, lo cual ha permitido blanquear el fascismo y que ahora resurja con toda su fuerza. Sin duda alguna. El libro está dividido en dos partes muy interesantes. Por un lado hay una primera parte en la que podríamos decir es de carácter analítico, de carácter descriptivo, en la que explicas cómo está penetrando, a través de qué mecanismos entra el neofascismo dentro de la escuela. Y una segunda parte, podríamos decir, más activista o militante, más proactiva, en la cual lo que realizas es un planteamiento acerca de cómo combatir al neofascismo desde un planteamiento intercultural, democrático e inclusivo y desde la perspectiva del bien común, ¿verdad? La división en dos partes es justamente con afán pedagógico, para no solo abordar la parte crítica frente al neofascismo, analizando las estrategias de penetración de la ideología que sustenta el neofascismo en la educación, sino también plantear propuestas y actuaciones concretas que podemos ir desarrollando tanto en las aulas como en los centros, en la comunidad educativa y social, y también por parte de la administración educativa, que es responsable. De ahí el subtítulo del libro que alude a esa segunda parte: cómo construir una pedagogía inclusiva, democrática y del bien común frente al auge del fascismo y la xenofobia. Exactamente. Vamos, si te parece, a hablar un poquito en torno al libro. Empezamos, si te parece, por la primera parte, porque hay algunos elementos, ¿no? En esta primera parte de carácter analítico, podríamos decir, donde hablas de ciertos elementos de neofascismo que están ya penetrando, de hecho, o han penetrado ya en el mundo educativo. ¿A qué tipo de elementos te refieres? En la primera parte de Pedagogía Antifascista abordo las obsesiones principales que tiene el neofascismo, empezando por la exigencia para perseguir lo que denomina el adoctrinamiento en la escuela.
han emprendido campañas con lo que ya todo el mundo conoce como PIN parental, pero son campañas realmente de acoso escolar y denuncia judicial al profesorado y a los centros que educan en derechos humanos, en valores democráticos o en igualdad, o que combaten la homofobia, el racismo o la desigualdad social. ¿Por qué? Porque no admiten una sociedad democrática, plural y tolerante. De hecho, su estrategia es utilizar la educación para imponer una mentalidad única, para volver al blanco y negro del nodo franquista. Es su discurso del odio trasladado a la educación realmente. Efectivamente, pero no solamente tratas de esto en esta primera parte que has descrito, sino que además de esta exigencia de instaurar este adoctrinamiento de extrema derecha en las aulas, también tratas otra serie de obsesiones, ¿no?, que son propias, a tu juicio, del fenómeno del neofascismo. Cito brevemente algunas de ellas como ejemplo. Son obsesiones que jalonan la agenda ideológica del neofascismo y que analizo en esta primera parte de Pedagogía Antifascista. La primera, la reinstauración del patrioterismo militar, en el que exigen educar a las futuras generaciones. Otra de sus obsesiones recurrentes es utilizar el sistema educativo para impulsar los valores ligados a la caza y la tauromaquia. Justamente cuando la sociedad está mostrando una oposición mayoritaria al maltrato animal, es cuando proponen pues, formaciones profesionales de tauromaquia para ser torero, donde los criterios, por ejemplo, de evaluación incluiría, como dicen, la eficacia y pureza en la suerte de matar, con encierros didácticos para menores y campus taurinos. Una tercera obsesión del neofascismo también, y esa la conocemos todos, especialmente la han hecho de una forma clara y abierta en Castilla y León, pues es enterrar y ocultar el pasado, tratando de borrar la memoria colectiva de la devastación humana y de los genocidios que sufrió el mundo con la aparición del fascismo. Vox ha denunciado junto al grupo de los conservadores del Parlamento Europeo que la memoria histórica es una amenaza para la paz en Europa y un atropello a las libertades. De hecho, afirman que no tiene sentido condenar el franquismo porque somos herederos. Y la cuarta obsesión del neofascismo es la ideología de género y las feminazis, como denominan a las mujeres y jóvenes que luchan por la igualdad entre hombres y mujeres. De hecho, la vicesecretaria de Vox pedía recientemente que la costura fuera una asignatura en la escuela, alegando que empodera mucho coser un botón, mientras que denunciaba que el feminismo es cáncer y aseguraba estar preocupada por lo que denomina ella el lesboterrorismo feminista. Era su respuesta, de hecho, ante las propuestas de medidas para combatir los estereotipos sexistas en la escuela, que ella calificaba de tontadas y majaderías ideológicas. No, desde luego, y yo diría además que uno de los elementos del auge del neofascismo es la respuesta al amplio crecimiento que ha tenido el movimiento feminista en los últimos años. Desde luego que los varones privilegiados de las élites culturales, económicas y políticas no van a renunciar a sus privilegios con facilidad, ¿no? Esto es una reacción muy fuerte a las posiciones de la izquierda, ¿no?, de los últimos años. Pero hay un elemento, si me permites cambiar ligeramente de tema, que me parece muy, muy interesante en tu libro. Nosotros llevamos décadas de neoliberalismo y la gran palabra de la derecha neoliberal ha sido siempre la libertad. Y sin embargo, hay un aspecto que ha sido estudiado también por otros autores y que tú trabajas en tu libro, que es la conexión entre el neoliberalismo, una ideología aparentemente favorable a la libertad, por supuesto, a la libertad de las empresas, ¿no?, como todos conocemos, pero que forma parte de su discurso, y sin embargo esa conexión del neoliberalismo con el neofascismo, esto que tú has definido en tu libro como un neoliberalismo autoritario, y que es una ideología que tú defines como una ideología que se encuentra en la raíz de este nuevo neofascismo, un elemento además que le distingue, ¿no?, de los fascismos tradicionales en ese sentido, y que está teniendo una penetración constante en la educación, creando un nuevo sentido común, una nueva racionalidad dominante en este sentido. Es un concepto muy interesante este que planteas. Efectivamente, la ideología neoliberal, que es uno de los elementos básicos que ha venido llegando a la mentalidad colectiva como algo asumido casi de forma
normalizada, es asumida a su vez por el neofascismo actual y abrazada con absoluto entusiasmo. Lo vemos cómo están promoviendo también la privatización de la escuela, cómo incentivan el emprendimiento empresarial, que es una forma de aprender y asumir como única posibilidad las reglas del capitalismo desde la infancia, o recupera los estandartes de la competición, del mérito, de la ideología del esfuerzo, la cultura de la autoridad, que convierten al profesorado en una figura coercitiva y disciplinadora y al alumnado en el responsable de su propio fracaso. Es decir, traducen este modelo neoliberal de tipo social a la escuela, aunque eso sí, todo esto revestido de neolengua que disfraza la segregación con excelencia, la privatización con libertad de elección, la mercantilización con patrocinio o la conversión de las escuelas en empresas con gestión eficaz y eficiente. Sí, efectivamente parece que aquí hay en una cierta medida un contraste con los fascismos de primera generación, ¿no? Que favorecían estados corporativistas muy sólidos, si bien desde luego en alianza con el capital, ¿no? Y si bien tenían intervencionismo económico, era siempre de la mano de las grandes familias empresariales, tanto en la Alemania nazi como en la España franquista, ¿no? Pero ciertamente esta fusión con el neoliberalismo parece un elemento bastante característico de este fascismo de tercera generación, ¿no? Como señalabas. Si te parece, vamos a entrar un poquito en la segunda parte del libro, que es la parte más esperanzadora, ¿no? La parte en la que realizas elementos propositivos, en las que tú planteas posibles estrategias para confrontar este fascismo, este neofascismo, también en las políticas educativas. En esta segunda parte de Pedagogía Antifascista, lo que hago realmente es recoger la experiencia de las comunidades educativas, del profesorado, de los movimientos de renovación pedagógica, de las mareas verdes, la experiencia práctica que de hecho se está desarrollando en muchos sitios y en muchos centros, y que proviene a su vez, no lo olvidemos, de grandes pedagogos y pedagogas que a lo largo de nuestra historia han propuesto las auténticas revoluciones en educación. Freire, Rosa Sensat, Freinet, Dewey, Montessori y tantos otros y otras que nos permiten decir en educación también aquello que dijo Newton: caminamos a hombros de gigantes. En esta segunda parte del libro hablo y desarrollo, por ejemplo, la pedagogía crítica, la pedagogía de los derechos humanos y del cuidado de todos los seres vivos, la pedagogía laica que respeta la libertad de conciencia, o la pedagogía de la memoria que garantiza el derecho a la verdad. Propongo, por ejemplo, impulsar la pedagogía feminista que también educa a los chicos en masculinidades igualitarias, o la pedagogía del apoyo mutuo que permita repensar la vida desde la cooperación y la solidaridad, la pedagogía de la inclusión que vaya más allá de la integración, o la pedagogía de lo que podríamos denominar la pedagogía de lo esencial, que priorice un currículum de saberes fundamentales y vinculados con la vida. Analizo cómo sería una pedagogía de la evaluación democrática que trabaje desde la pedagogía del error y enfoque la evaluación como forma de mejora de todo el sistema educativo. Planteo la necesidad de una pedagogía digital crítica que recupere nuestra soberanía digital hoy en manos de las grandes multinacionales tecnológicas, y de una pedagogía lenta que permita una enseñanza pausada que desacelere los ritmos escolares y vitales estresados en que vivimos. Pido avanzar en una pedagogía intercultural y antirracista que eduque para una ciudadanía mundial sin exclusiones y que considere la diferencia cultural como un valor. Qué bonito es y qué necesario, ¿no? Que aquellos que estamos en el pensamiento emancipador no solamente hagamos análisis o críticas de lo existente, sino que hagamos, como tú haces, propuestas en positivo, ¿no? Esto sin duda es necesario. Me ha parecido muy interesante tu referencia a los derechos humanos, ¿no? Yo recuerdo a nuestro añorado Julián Guita, que por cierto te prologó tu libro de los 2000, ¿no? De la globalización neoliberal y las repercusiones en la educación, ¿no? Que se puede considerar en cierta medida un antecedente de este libro. Y Anguita siempre decía que su proyecto político consistía en el
desarrollo total de los derechos humanos, no era otra cosa, ¿no? Un concepto también muy interesante en esta segunda parte del libro es que hablas de la pedagogía decolonial, del decrecimiento y de la desobediencia. Esto es muy interesante, ¿no? Lo de la decolonialidad me ha recordado a referencias como Boaventura de Sousa Santos o Paulo Freire o la filosofía de la liberación, la cuestión del decrecimiento que se basa, como tú decías, a hombres de gigantes, ¿no? Como Latouche o como los primeros precedentes de las posiciones críticas, ¿no? Con el crecimiento indefinido, ¿no? y ilimitado del capitalismo, ¿no? Como es en España Manuel Sacristán o Fernández Buey, Jorge Richman, etcétera, ¿no? O la desobediencia, que es algo que tú conoces muy bien porque de hecho has sido un activista insumiso, ¿no? y en contra del servicio militar obligatorio y conoces en tus propias carnes esto, ¿no? Y entre tú y yo, Quique, todas estas cosas, ¿no crees que en el estado actual de las cosas pueden ser entendidas como radicales por parte de la población? Bueno, yo creo realmente que todas las propuestas que planteo son radicales, en el sentido de que van a las raíces de lo que sería un modelo de educación realmente antifascista y antineoliberal, es decir, un modelo coherente con los derechos humanos y el bien común. Por eso trato de explicar cómo desarrollar esa pedagogía decolonial, es decir, una educación otra que descolonice el saber. Una pedagogía también para educar en la igualdad y la justicia social, o una pedagogía ecosocial del decrecimiento, es decir, de la sobriedad voluntaria que descolonice el imaginario dominante del crecimiento ilimitado en esta edad del colapso. Una pedagogía también planteo que sea democrática, que convierta nuestros centros en auténticas escuelas democráticas. Incluso planteo una pedagogía de la desobediencia que eduque en el derecho a la desobediencia crítica y cívica frente a un sistema injusto como el que promueve actualmente el neofascismo, el neoliberalismo y el capitalismo, que acaba convirtiéndose en un sistema auténticamente criminal. Es una preciosidad, ¿no? Tareas que afrontas además con tremenda urgencia, ¿no? Como el colapso ecológico en la que estamos en el tiempo de descuento. Es decir, es absolutamente urgente lo que plantea en la superficie. Es un libro que además me parece que tiene la belleza de ser propositivo, de ser proactivo, porque seguramente los pensadores críticos o que queremos ser emancipatorios, nos quedamos demasiado muchas veces en el ámbito de la crítica y tenemos que hablar del ámbito de la propuesta y esto es lo que tú haces en tu libro. Una última pregunta ya para despedirnos. Y que ya de manera general, como una reflexión final, ¿crees que es necesario educar en contra el neofascismo, es decir, educar en el antifascismo? Creo que la comunidad educativa no puede permanecer ajena a la barbarie, ni a la barbarie planetaria del cambio climático, ni a la barbarie económica de la explotación social, la injusticia estructural y el saqueo internacional que vivimos, pero tampoco a la barbarie social e ideológica que supone el neofascismo. La verdadera munición de este modelo no son las balas de goma o el gas lacrimógeno, es nuestro silencio y nuestra indiferencia cómplice. Por eso, como comunidad educativa, debemos tomar medidas políticas, medidas sociales, educativas, profesionales y personales para educar en la igualdad, en la inclusión, en la justicia social, en el bien común y en los derechos humanos desde una pedagogía claramente antifascista, sin concesiones ni medias tintas. Ya lo decía Lucio Anneo Séneca en el siglo IV antes de nuestra era, cuando afirmaba aquello de no nos atrevemos a hacer muchas cosas porque aseguramos que son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Tenemos que atrevernos a soñar. Nos jugamos el futuro de nuestros hijos e hijas y el de la sociedad en su conjunto. Como sociedad, como comunidad educativa y como personas de bien, debemos implicarnos de una forma clara y sin ambages para combatir el neofascismo. No se puede ser demócrata sin ser antifascista. Efectivamente, la única vía moderada en la actualidad es ser radical
la única vía en este momento realista es confrontar efectivamente al fascismo y es ser revolucionario, efectivamente. Todo lo demás es la condena a una sociedad autoritaria, a una sociedad de desastre climático, con cada vez más guerras y cada vez más desigualdades sociales. Muchísimas gracias, Quique. Animar a todo el mundo a leer este libro, un libro de tremenda valía, de tremendo interés, de tremenda actualidad, por desgracia, porque ya tenemos fascistas a punto de entrar en puestos de mucha relevancia en nuestro país, y un discurso que parecía derrotado está empezando a cobrar cada vez más fuerza. Animar a todo el mundo a trabajar, a leer, a difundir esta obra. Os animo también, de paso, a participar al público en las presentaciones que se hagan de esta obra. Yo quiero finalizar la entrevista con una pequeña anécdota que no sé si Quique conoce, y es que yo conocía a mi pareja en la presentación de uno de tus libros en los años 2000, el de la educación y el neoliberalismo. Por lo tanto, yo creo que esta es una razón para que todo el mundo se anime a asistir a los actos, porque uno nunca sabe de cómo puede salir de un acto con una presentación de un libro de Quique. En mi caso, pues, conociendo a mi compañera de vida, y además siempre es un placer escucharte. Muchas gracias, Quique, por este rato, por este libro y sobre todo por tu compromiso, por tus años de militancia y por todo tu trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, José. Un gran placer siempre compartir con un especialista en filosofía como tú, como profesor de la Universidad de Salamanca, que siempre ha sido un gran trabajo el que has hecho y que todo el mundo reconocemos a José Sarrión.